En el corazón de cada barrio hay reglas no escritas, líneas invisibles que todos conocen, pero que nadie se atreve a cruzar. En este barrio, una pandilla de matones creía estar por encima de todas las reglas. Liderados por un joven arrogante llamado Rico, extorsionaban a cada tienda, a cada familia, exigiendo un impuesto de protección en nombre del intocable jefe de la mafia de la ciudad, Don Costello. Amenazaron, intimidaron y se rieron en la cara de gente buena y trabajadora, convencidos de que el miedo era la única ley que importaba. Lo que no sabían era que un panadero de 58 años, un hombre que no había levantado la mano contra nadie en toda su vida, estaba a punto de enseñarles una lección sobre el verdadero poder. Creyeron que podían profanar lo más sagrado para él y salir impunes. Así que cuando Rico y sus hombres llegaron a cobrar por última vez, Tomás no gritó, no suplicó, sintió un frío glacial apoderarse de él. Les entregó el dinero y luego les dio el pan. Pensaron que era un regalo, una señal de su rendición. No entendieron que lo que les estaba entregando no era pan, era una sentencia. Porque esa mañana Tomás no había horneado un simple alimento, había horneado un mensaje para el diablo mismo, escondido en el corazón de la hogaza. La pandilla pensaba que estaban cobrando sus impuestos, pero en realidad estaban transportando su propia orden de ejecución. Antes de adentrarnos en este mundo, me presento. Soy Jorge Andino y tengo el placer de compartir con ustedes una historia que me cautivó por completo. Tómense un respiro, acompáñenme con su bebida preferida y déjense envolver. Y si sienten que los párpados pesan, no se resistan. Todo comenzó con un acto de desprecio tan profundo que rompió algo dentro de Tomás para siempre. Era martes, el día de cobro. Rico entró, flanqueado por dos de sus sombras, con la arrogancia de un rey en su propio palacio de pacotilla. El aire se llenó con el olor barato de su colonia, una profanación en el santuario de levadura y azúcar de Tomás. Tomás contaba el dinero con una resignación que había practicado durante un mes. Cada billete se sentía como una pequeña herida, pero para Rico no era suficiente. Necesitaba demostrar su poder, disfrutar de la humillación del hombre mayor. Sus ojos vagaron por el mostrador hasta que se posaron en un pequeño marco de plata, pulido y cuidado con esmero. Dentro la sonrisa de Elena, la difunta esposa de Tomás, congelada en el tiempo. «Bonita era tu mujer, viejo», espetó Rico, su voz goteando veneno. «Lástima que no esté aquí para apagarnos con una sonrisa». En ese instante, el dolor sordo por la pérdida de Elena que Tomás había cargado durante años se transformó. Se convirtió en una hoja de acero, fría y afilada, en su alma. Habían cruzado una línea que no estaba en ningún mapa, una frontera sagrada en el corazón de un hombre. El miedo se evaporó, porque hay cosas peores que morir. Y una de ellas es no hacer nada cuando profanan la memoria de la única persona que amaste. Esa noche, Tomás ya no luchaba por su panadería, luchaba por ella, en Paquele. Para entender la resolución de Tomás, hay que entender lo que le fue arrebatado. El amasijo no era solo un negocio, era el archivo de su vida. El barrio solía vibrar con vida. Doña Inés regando sus geranios, los niños jugando al fútbol en la calle, el señor Pascual leyendo el periódico en la puerta de su ferretería. Ahora un silencio tenso lo cubría todo. La gente caminaba rápido, con la cabeza gacha. Las risas se habían vuelto susurros. La pandilla de Rico era un cáncer, y su metástasis era el miedo. Muchos se preguntaban por qué nadie acudía a la policía. La respuesta la había aprendido el señor Pascual, el ferretero, de la manera más dura. Unas semanas antes, después de que los matones destrozaran su escaparate por un retraso en el pago, Pascual, un hombre que creía en la ley, fue a la comisaría. Al día siguiente, 2 inspectores municipales aparecieron en su ferretería. De repente, encontraron una docena de violaciones al Código de Construcción, falsas por supuesto. Le dieron a elegir
una multa astronómica que lo llevaría a la quiebra, o aprender a mantener la boca cerrada. El mensaje fue recibido, no solo por Pascual, sino por todo el barrio. La policía, los inspectores, todos eran hilos en la misma red tejida por don Costello. No había a quién acudir. La justicia oficial estaba muerta. Si querían recuperar su barrio, tendrían que crear su propia justicia. El primer plan de Tomás nació de la cautela, no de la audacia. Sabía que un ataque frontal era un suicidio. Su idea era más sutil, sembrar la desconfianza dentro de la propia manada de lobos. Vio una grieta en la armadura. Flaco, el chico no era un depredador. Era una presa atrapada en el lado equivocado de la jaula. Tomás pensó que si podía asustarlo lo suficiente, podría hacerlo hablar, quizás incluso traicionar a Rico. Una noche, horneó un pequeño panecillo y dentro de él escondió una nota anónima. No era una amenaza, era una advertencia. La nota decía: Don Costello no perdona a los ladrones que le roban a él. Rico se está quedando con más de la mitad. Cuando el jefe se entere, todos caeréis con él. Sal ahora que puedes. Un plan simple. Un intento de detonar la bomba desde dentro. Pero Tomás subestimó la brutalidad de Rico. Rico no vio la nota como una advertencia. La vio como una traición. Y para mantener el control, necesitaba hacer un ejemplo. Frente a los ojos aterrorizados de los vecinos, que observaban desde detrás de sus cortinas, golpeó a Flaco sin piedad. «¡Para que aprendan!», gritaba Rico. «Nadie me traiciona, nadie habla». La situación era ahora 1000 veces peor. Rico estaba en alerta máxima, buscando al soplón. Cualquier movimiento en falso, cualquier palabra equivocada, y el próximo en la calle sería él. Su ingenio casi le había costado la vida a un chico. El tiempo se agotaba, y el margen de error se había reducido a 0. El fracaso no fue un simple revés, fue un abismo. La paliza de Flaco, ejecutada a plena luz del día, no fue un castigo para el muchacho, fue un sermón de brutalidad para todo el barrio. Y Tomás fue el único que entendió el texto completo de ese sermón. Cada golpe que Rico había descargado sobre el cuerpo del joven se sentía como un martillazo en el alma del panadero. Su plan, nacido de una inteligencia cautelosa, se había torcido en una herramienta de tortura. Había querido encender una cerilla a cerilla en la oscuridad y, en su lugar, había provocado un incendio que solo había quemado a los inocentes. Los días que siguieron fueron una lenta agonía. El miedo, que antes era una neblina constante, se había condensado en un veneno espeso que ahogaba el aire. La panadería de Tomás, antes el corazón latente del vecindario, se sentía ahora como una tumba. Los clientes entraban y salían en silencio, con la mirada fija en el suelo, comprando su pan como si realizaran un rito funerario. Nadie se quedaba a charlar. Las risas de los niños ya no rebotaban en las paredes. El silencio era un grito ensordecedor, y en él, Tomás escuchaba una única palabra repetida hasta el infinito. Culpa dejó de dormir. En las horas previas al amanecer, mientras sus manos amasaban por pura memoria muscular, su mente era un carrusel de horrores. Veía el rostro aterrorizado de Flaco, la sonrisa sádica de Rico. Cada sombra en la callejuela trasera era un matón esperando para hacerle pagar por su atrevimiento. Una noche, sus manos temblaron tanto que echó demasiada sal a la masa, arruinando la hornada entera. El olor a pan quemado llenó el local, un aroma a fracaso que se le pegó a la piel. Se sentó en la oscuridad de su cocina, con la cabeza entre las manos, y por primera vez desde la muerte de Elena, consideró la rendición. Vender el local, huir, desaparecer. Borrar el legado de 3 generaciones para comprar una paz vacía. Fue entonces cuando la intimidación se volvió personal. Un jueves por la mañana, la campanilla de la puerta sonó, pero no era un cliente. Era Rico, solo. Entró con una lentitud depredadora, sus ojos barriendo cada rincón del local antes de clavarse en Tomás. No venía a cobrar. Era demasiado pronto para eso.
Venía a jugar. «Buenos días, panadero», dijo Rico, su voz falsamente amable. Se acercó al mostrador, arrastrando un dedo por su superficie inmaculada. «Noche tranquila. He oído que el barrio está muy callado últimamente. Es bueno. La gente está aprendiendo a respetar el orden». Tomás sintió un nudo de hielo en el estómago. Se limitó a asentir, incapaz de articular palabra. Rico sonrió. Era una sonrisa sin alegría, afilada como un trozo de cristal roto. Se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. «Sabes, viejo, estamos buscando a una rata, alguien con demasiado tiempo libre, que escribe notitas, alguien que cree que es más listo que los demás. No habrás visto a nadie así, ¿verdad? Alguien que no entiende que cuando metes las narices donde no te llaman, a veces te las cortan». La amenaza colgaba en el aire, tan tangible como el calor del horno. Rico no lo sabía, no podía saberlo, pero lo sospechaba. Estaba probando el terreno, buscando una reacción, una grieta en la fachada del viejo panadero. Tomás sintió que sus rodillas flaqueaban, pero entonces su mirada se desvió hacia el retrato de Elena, su sonrisa, el recuerdo de la mancha de grasa, la profanación. Y el miedo se encontró con algo más fuerte, algo antiguo y sólido como la piedra, el amor. Tomás levantó la vista y se encontró con los ojos de Rico. Su rostro permaneció impasible. «Aquí solo entran y salen clientes, muchacho», dijo, su voz sorprendentemente firme. «No tengo tiempo para fijarme en nada más». Rico lo estudió durante un largo y tenso segundo, luego se encogió de hombros y soltó una carcajada. «Claro, viejo, sigue haciendo tu pan». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Tomás temblando, no de miedo, sino de una mezcla de terror y una rabia recién redescubierta. La rendición ya no era una opción. Huir significaría que Rico había ganado, que había manchado la memoria de Elena y se había salido con la suya. Esa noche, Tomás supo que no podía seguir solo. Su inteligencia era un arma, pero no conocía el terreno de batalla. Necesitaba un guía. Su búsqueda desesperada de una solución lo llevó a la plaza del barrio, el único lugar donde la vida comunitaria aún resistía, aunque fuera en forma de rituales silenciosos. Y allí, como cada día, estaba Mateo. Sentado en el mismo banco, vestido con un traje impecable pero gastado, alimentando a las palomas con una paciencia infinita. Mateo, el sastre retirado. Un hombre de casi 80 años que parecía tan parte de la plaza como los viejos árboles. Tomás lo conocía de vista, como todos. Un hombre educado, de pocas palabras, que vivía de una pequeña pensión y de los recuerdos. Pero los susurros del barrio contaban otra historia. Decían que, en su juventud, las manos de Mateo no solo habían cosido trajes para alcaldes y empresarios, sino también para el padre del mismísimo Don Costello. Decían que conocía los secretos de la vieja guardia, el código de honor y sangre sobre el que se había construido el poder de la ciudad. Durante 2 días, Tomás solo observó. Vio cómo Mateo no solo alimentaba a las palomas, sino que las conocía. Vio cómo seguía con la mirada a los matones de Rico cuando pasaban, no con miedo, sino con una especie de desdén analítico, como un maestro artesano que examina una chapuza. Vio la precisión en sus manos arrugadas mientras doblaba su periódico. La economía de movimientos de alguien que había pasado 70 años dominando un oficio. Tomás se debatió. Confiar en alguien era un riesgo inmenso. Si se equivocaba, si Mateo resultaba ser un viejo leal al sistema, estaría firmando su propia sentencia de muerte. Pero el rostro de Rico, su susurro venenoso en la panadería, resonaba en su cabeza. El riesgo de no hacer nada era, ahora, infinitamente mayor. Al tercer día, al atardecer, cuando la plaza empezaba a vaciarse, Tomás respiró hondo y cruzó el espacio abierto que lo separaba del banco de Mateo. Se sentó a una distancia respetuosa. Durante varios minutos no dijeron nada. El único sonido era el arrullo de las palomas. Finalmente, fue Mateo quien rompió el silencio, sin apartar la vista de las aves. «Problemas con la levadura, Tomás». Tomás se sorprendió. «¿Cómo sabe mi nombre?» Mateo sonrió levemente.
sé el nombre de todos los que hacen las cosas bien en este barrio. Y tu pan se hace bien, pero llevas días con la cara de quien ha horneado una piedra en lugar de una hogaza. Esa simple frase, ese reconocimiento de su oficio, desarmó a Tomás. Con la voz entrecortada, sin dar detalles incriminatorios, le habló del peso que sentía, de la sombra que se cernía sobre el barrio, de la sensación de impotencia. Y luego, con un nudo en la garganta, confesó su error. Intenté razonar con uno de los perros, susurró, y solo conseguí que el dueño le pegara una paliza para asustar a los demás. Mateo asintió lentamente, lanzando las últimas migas a las palomas. Subestimaste al perro guardián, dijo, su voz rasposa pero clara como el cristal, y olvidaste que para matar a la serpiente debes dirigirte directamente a la cabeza. Pero no puedes ir gritando. A una serpiente de cascabel no la asustas con ruido. La engañas, la atraes con el calor de su propia arrogancia. Se giró por primera vez y miró a Tomás directamente a los ojos. Eran unos ojos que habían visto cambiar el mundo, que habían medido a hombres poderosos por dentro y por fuera. Ven conmigo. Mi taller es un mal lugar para tomar un café, pero es un excelente lugar para pensar. El taller de Mateo era un viaje en el tiempo. Olía a naftalina, a tela vieja y al aceite de una máquina de coser Singer que parecía una reliquia de museo. Patrones de papel colgaban de las paredes como mapas de cuerpos olvidados. Carretes de hilo de todos los colores imaginables descansaban en estanterías polvorientas. Era el santuario de un arte moribundo. Mateo le sirvió a Tomás un café negro y espeso en una taza desconchada y se sentó frente a él. El padre de Costello, el viejo Enzo, era mi cliente, comenzó Mateo, sin preámbulos. Un hombre duro, de la montaña. Para él, el dinero era una herramienta, pero el respeto lo era todo. Podías robarle la cartera y, si eras lo bastante listo, quizás te ganabas su admiración. Pero si manchabas su nombre, si lo hacías parecer débil o estúpido en público, te borraba de la existencia. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Su hijo, nuestro don Costello, es más moderno, más corporativo, pero la sangre es la sangre. Se viste con trajes de seda, pero por dentro sigue siendo el hijo del montañés. El orgullo es su pecado capital. Y estos payasos de la calle, estos niños con pistola, están cometiendo el peor de los pecados. Están haciendo que el nombre de Costello suene a vulgar, a barato, a ladrón de poca monta. Una luz comenzó a brillar en la mente de Tomás. Entonces tu primera nota fue un error de cálculo, continuó Mateo, como un estratega desgranando una batalla perdida. Apelaste al miedo de un cobarde. Tienes que apelar al orgullo de un rey. Y tienes que probarle que no solo están manchando su nombre, sino que le están robando del plato. Un hombre como Costello puede tolerar que sus lobos aterroricen a las ovejas, pero nunca tolerará que los lobos se coman la parte del león. Así nació el nuevo plan. Ya no era un acto impulsivo de un solo hombre, sino una operación de inteligencia meticulosamente diseñada por dos. Durante la siguiente semana, el panadero y el sastre se convirtieron en conspiradores. Su primer objetivo: recopilar información precisa. No podemos basarnos en rumores, insistió Mateo. Necesitamos hechos, cifras, nombres. Su mente de sastre exigía precisión. Costello es un hombre de hábitos. Su conductor personal, un hombretón llamado Bruno, le recoge pasteles y café cada mañana de una pastelería de lujo en el centro, La Duquesa. Ve allí, Tomás. Conviértete en un fantasma. No necesitas acercarte, solo observa. Aprende qué compra, a qué hora habla con alguien. Los detalles, Tomás. La victoria está en los detalles que nadie más se molesta en ver. A la mañana siguiente, mucho antes de abrir su propia panadería, Tomás tomó un autobús al centro de la ciudad. Con el corazón en la boca, se apostó en un portal frente a La Duquesa. Se sentía ridículo y aterrorizado. Cada coche de policía que pasaba le helaba la sangre, pero esperó. Y tal como Mateo había dicho, a las 7:30 en punto,
Un sedán negro y reluciente se detuvo. Bruno, un hombre que parecía tallado en un bloque de granito, bajó y entró en la pastelería. Tomás observó durante 3 días seguidos. Vio que Bruno nunca compraba los pasteles más llamativos o caros. Siempre pedía lo mismo: 2 sfogliatelle, un pastel tradicional italiano, relleno de ricota, difícil de hacer bien, un dulce de la vieja escuela, y un café espresso, solo, sin azúcar. Costello no era un hombre de ostentación, era un hombre de tradición. Era la pieza de inteligencia que necesitaban. Con esa información, regresaron al taller. La segunda fase del plan era fabricar el arma, el mensaje. Pasaron una noche entera redactando la nota, con Mateo dictando y Tomás escribiendo con su mejor caligrafía. Cada palabra fue pesada, medida y ajustada como si fuera una costura en el traje de un rey. «No puedes sonar como una víctima quejándose», advertía Mateo, paseando por el pequeño taller. «Debes sonar como un igual, como un viejo guardián de las tradiciones que está preocupado. Usa palabras como legado, honor, respeto por los viejos modos». La versión final era una obra de arte de la sumisión letal. No era una acusación, sino un informe respetuoso. No era una queja, sino una lamentación por la pérdida de los códigos de honor. Y lo más importante, incluía una lista detallada, compilada por Tomás tras hablar discretamente con otros comerciantes de confianza, con las cifras exactas que Rico estaba extorsionando, y una estimación, conservadora pero insultante, de la cantidad que se estaba embolsando. Terminaba con una frase que Mateo pulió hasta la perfección: «Confío en que un hombre de su talla sabrá cómo podar las ramas enfermas para salvar el árbol». «Ahora, el recipiente», dijo Mateo, su mirada fija en las manos de Tomás. «Tu parte, tu arte. Debe ser algo que hable el mismo idioma que esos sfogliatelle. Algo del viejo mundo, algo que le diga yo te entiendo antes de que siquiera lea la nota». Y Tomás supo exactamente qué hacer. Una hogaza de pan de centeno oscuro, con una corteza gruesa y rústica. El tipo de pan que su propio abuelo trajo de su tierra natal. Un pan que no se come por capricho, sino por sustento y por memoria. La fase de planificación había terminado. El miedo de Tomás no había desaparecido, pero ahora estaba contenido por un propósito de acero. Ya no era un panadero asustado actuando a ciegas. Era la mitad de un equipo. Él y el viejo sastre, 2 artesanos olvidados por el mundo moderno, habían diseñado una trampa perfecta, usando las herramientas de sus oficios: la precisión, la paciencia y un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Habían encontrado su arma, y ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para que el propio enemigo la entregara en el corazón de su fortaleza. La noche en que Tomás horneó el pan del juicio fue diferente a todas las demás noches de su vida. No era un trabajo, era una ceremonia. Cada gesto, cada ingrediente, estaba imbuido de un propósito mortalmente serio. El aire en la panadería, usualmente cálido y reconfortante, crepitaba con una tensión casi eléctrica. Afuera el barrio dormía bajo un manto de miedo. Adentro un hombre se preparaba para ir a la guerra con las únicas armas que poseía: harina, agua y la sabiduría de los años. Comenzó por moler una pequeña porción del centeno a mano, con un viejo molino de piedra que su abuelo había traído del otro lado del océano. El sonido áspero y rítmico era como un rezo, un mantra que centraba su mente. Por Elena pensó con cada giro de la manivela, por Pascual, por Flaco, por el silencio en las calles. Mezcló la harina no con la prisa de un comerciante, sino con la deliberación de un alquimista. Añadió la sal, que representaba las lágrimas que la comunidad había derramado. La levadura madre, el lievito madre que su familia había mantenido vivo por casi un siglo, era el legado, la continuidad, la prueba de que las cosas buenas perduran. Cuando sus manos se hundieron en la masa, el amasado se convirtió en una catarsis. Cada golpe contra la tabla de madera era un golpe contra la arrogancia de Rico. Cada estiramiento y pliegue era una forma de ordenar el caos, de imponer su voluntad sobre una situación que lo había dejado indefenso.
Amasó hasta que la masa estuvo perfecta, elástica, fuerte, viva bajo sus dedos. La dejó reposar, cubierta con un paño de lino, como un cuerpo al que se le concede un último momento de paz antes de la batalla. Fue entonces cuando tomó la nota. La había reescrito 3 veces hasta que cada letra fue perfecta, clara y firme. No podía haber rastro de temblor. Con un cuidado infinito, dobló el papel, lo envolvió en una capa de papel encerado y luego lo ató con un fino hilo de cocina. Era un pequeño pergamino, una cápsula del tiempo que contenía el futuro de su barrio. Hacer el hueco en el corazón de la masa fue el punto de no retorno. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras introducía el mensaje. Al cerrar la masa sobre él, sellando el secreto en su interior, sintió que estaba cerrando la tapa de un ataúd. ¿El suyo o el de ellos? Le dio a la hogaza su forma final, rústica y orgullosa. Con la punta de un cuchillo afilado, no dibujó los cortes habituales. En su lugar, trazó una sola línea, profunda y directa, a través de la parte superior. Una cicatriz, una declaración. Mientras el pan se horneaba, el olor que llenaba la panadería era diferente. Seguía siendo el aroma reconfortante del pan, pero tenía un matiz más oscuro, más denso. Era el olor de la justicia cocinándose a fuego lento. La mañana siguiente fue la más larga de su vida. Abrió la panadería a la hora de siempre. Atendió a los primeros clientes con una calma que le costó hasta la última gota de su fuerza de voluntad. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, su corazón daba un vuelco. ¿Serían ellos? ¿O sería la policía, enviada por un rico paranoico? El mundo se había reducido a la esfera de cristal de su tienda, y él esperaba, como una araña en el centro de su red, a que la mosca entrara. Y entonces, entraron. La campanilla sonó con la misma violencia de siempre. Rico entró primero, con su andar chulesco, flanqueado por sus 2 gorilas. El aire se enfrió al instante. «Día de pago, abuelo», anunció Rico, golpeando el mostrador con los nudillos. Tomás, sin decir palabra, deslizó el sobre con el dinero por encima de la madera. Rico lo tomó, lo abrió y contó los billetes con una lentitud insultante. Cuando terminó, sonrió. «Bien, veo que el perro viejo aprende trucos nuevos, como el de mantener la boca cerrada». Fue en ese momento, en el apogeo de la arrogancia de Rico, cuando Tomás actuó. Se agachó y sacó la hogaza de pan, todavía ligeramente tibia, envuelta en el paño de lino blanco. La colocó sobre el mostrador. La hogaza era magnífica, una obra maestra de panadero, con su corteza oscura y crujiente, y su única cicatriz desafiante. «Esto es para tu jefe», dijo Tomás. Su voz no tembló. Era el tono llano y respetuoso de un hombre que conoce su lugar, una actuación digna de un Oscar. «Es una señal de mi respeto por los hombres de la vieja escuela. Dile que es pan de verdad, pan del viejo mundo, como él». Rico se quedó mirando el pan, genuinamente sorprendido. Sus matones intercambiaron una mirada confusa. La sumisión total era algo que no esperaban. El ego de Rico se infló como un globo. Esto era más que dinero. Esto era un tributo. Era la prueba de que había quebrado al viejo panadero. Se imaginó a sí mismo presentando esta ofrenda a su superior, un gesto que demostraba su control absoluto sobre el territorio. «Vaya, vaya», se burló, cogiendo el pesado pan. «Mira esto. El viejo nos está dando regalos. Supongo que un poco de disciplina te ha ablandado, ¿eh?». Le dio una palmada en la mejilla a Tomás, un gesto que pretendía ser condescendiente, pero que Tomás apenas sintió. Estaba más allá de eso. Su mente estaba siguiendo el viaje del pan. Rico se fue riendo, sosteniendo el pan como un trofeo. Tomás lo vio alejarse, su corazón martilleando contra sus costillas, un tambor de guerra en el silencio de su tienda. Había lanzado su única piedra. Ahora solo podía esperar que golpeara al gigante en la frente. El viaje de la hogaza de pan fue un ascenso a través de los círculos del infierno. Rico se lo entregó a su lugarteniente, un hombre llamado Vinny, en un café grasiento que servía de oficina.
«Mira lo que me ha dado el panadero marica», se jactó Rico. «Nos tiene tanto miedo que nos hornea el desayuno». Vinny, un hombre con más cerebro y menos boca que su jefe, examinó el pan. Era un pan de calidad, de eso no había duda. Pensó en quedárselo, pero la historia del regalo para el jefe le hizo dudar. Presentar un tributo así podía hacerlos quedar bien. «Guárdalo», le ordenó a Rico. «Se lo daré al capitán esta tarde». El pan pasó del café a un almacén en los muelles y de allí al maletero de un coche de lujo. El capitán, un hombre de mediana edad con ojos de tiburón, lo recibió con indiferencia. Estaba a punto de dárselo a sus hombres para que se lo comieran cuando Vinny repitió las palabras de Tomás. Dijo que era una señal de respeto. «Pan del viejo mundo, para el don». La frase «viejo mundo» detuvo al capitán. Era una de las frases favoritas de don Costello. Era un código. Con un suspiro de fastidio, decidió que no valía la pena arriesgarse a ofender al jefe por una hogaza de pan. «Que Bruno lo recoja cuando venga a por los informes», ordenó. Y así, el pan, la bomba de tiempo de Tomás, finalmente ya llegó al sedán negro y reluciente. Bruno, el conductor, lo colocó en el asiento del copiloto con el cuidado que reservaba para las cosas del jefe. El pan completó su viaje en una mansión en las colinas, un lugar de silencio, poder y mármol frío. Don Costello estaba en su estudio, un santuario de madera oscura y cuero, revisando sus libros de cuentas. Odiaba las irregularidades. Cuando Bruno entró y colocó el pan envuelto en su escritorio, el don apenas levantó la vista. «¿Y esto?», preguntó, su voz un murmullo grave. «Un regalo, don Costello, de uno de los territorios, un panadero. Dijo que era pan del viejo mundo». Esa frase, por segunda vez, hizo su magia. Don Costello levantó la vista. Vio la hogaza, vio la corteza oscura, la forma rústica, la única y extraña cicatriz. Un recuerdo lejano se agitó en su mente. Su padre, partiendo un pan exactamente igual en la mesa de la cocina de su infancia. La curiosidad, una emoción que raramente sentía, lo picó. Despidió a Bruno con un gesto. Solo en su estudio, observó el pan durante un largo momento. Era una anomalía en su mundo de cifras y transacciones limpias. Tomó un abrecartas de plata, afilado como una navaja, y con la precisión de un cirujano, cortó la primera rebanada. La hoja se deslizó a través de la corteza crujiente y la miga densa hasta que chocó con algo. Algo que no debería estar allí. Frunció el ceño. Dejó el abrecartas y usó sus dedos para hurgar en el corte. Sacó el pequeño paquete envuelto en papel encerado. Por un instante, pensó que podría ser veneno, pero lo descartó. Era demasiado teatral, demasiado estúpido. Desenvolvió el papel con cuidado. Dentro la nota doblada. La leyó. El cambio en don Costello no fue explosivo. Fue un evento geológico, una lenta y terrible transformación. Sus ojos recorrieron las elegantes letras, primero con curiosidad, luego con una concentración intensa. La mención de su honorable legado le provocó una leve sonrisa, pero a medida que leía la lista de negocios, las cifras exactas, la frase actos de vulgaridad y robo callejero, su sonrisa se desvaneció. La sangre de la montaña, la herencia de su padre, comenzó a hervir, fría y letal, en sus venas. No era el dinero. La cantidad que Rico le estaba robando era, para él, insignificante. Era el principio. Era el descaro. Era un perro sarnoso mordiendo la mano que le daba de comer. Era la mancha en su nombre. La idea de que alguien pudiera pensar que él, don Costello, dirigía una banda de matones de esquina que ensuciaban los retratos de las esposas muertas. Era una falta de clase, una falta de respeto. Cuando llegó a la última línea, confío en que un hombre de su talla sabrá cómo podar las ramas enfermas para salvar el árbol. Su rostro era una máscara de furia glacial. El panadero anónimo no le había pedido ayuda, le había puesto a prueba, le había recordado quién era y qué se esperaba de él, y no le había dejado otra opción que actuar. Lentamente,
Con una calma aterradora, don Costello se reclinó en su silla de cuero. Cogió un pequeño pisapapeles de obsidiana de su escritorio, un regalo de su padre, y lo hizo girar en su mano. Luego presionó el botón de su intercomunicador. La voz de Bruno sonó al instante. «Sí, don Costello». La voz del don fue apenas un susurro, pero cortó el aire como un bisturí. «Bruno, quiero que encuentres a Rico, a él y a cada uno de los chicos de su equipo. Quiero que los traigas a los almacenes. A todos». Hizo una pausa. «Y Bruno, diles que el panadero envía sus respetos». En el silencio que siguió, el destino del barrio quedó sellado. El poder no había cambiado de manos, simplemente se había despertado. No hubo estruendos ni sirenas. La justicia, en el mundo de don Costello, no era un evento público, era una limpieza, silenciosa, eficiente y absoluta. La mañana siguiente al viaje del pan, el barrio se despertó con un silencio que era palpable. No era el silencio tenso y temeroso de las 10 semanas anteriores. Era un silencio vacío, un silencio de ausencia. Pascual, el ferretero, fue el primero en notarlo. Abrió su tienda a las 8 en punto, como siempre, y se preparó mentalmente para la inevitable visita de los matones. Pero las 9 pasaron, luego las 10. El coche destartalado en el que siempre llegaban no estaba aparcado en la esquina. La música estridente que salía de sus altavoces no contaminaba el aire. No había risas arrogantes ni miradas amenazadoras. No había nada. Lentamente, como suricatos saliendo de su madriguera después de que el depredador ha pasado, los demás comerciantes abrieron sus puertas. Se miraban unos a otros a través de la calle. Una mirada de doña Inés al dueño del puesto de frutas. Un leve encogimiento de hombros del carnicero. Nadie se atrevía a pronunciar la pregunta que todos tenían en mente. Se han ido. La confirmación llegó en forma de rumores, susurrados entre las entregas de mercancía y las compras de la mañana. Alguien había visto un sedán negro, sin matrícula, aparcado en la calle de Rico la noche anterior. Otro juraba haber escuchado gritos ahogados, cortados de repente. El sobrino del dueño del bar, que trabajaba hasta tarde, contó que había visto a Vinny y a sus hombres meter a un Rico aterrorizado en el coche. Parecía que había visto a un fantasma, susurró el chico. Las historias crecieron y cambiaron con cada retelling, convirtiéndose en la nueva leyenda del barrio. No sabían los detalles, pero entendían el resultado. El cáncer había sido extirpado. Ese mediodía, la atmósfera del barrio había cambiado por completo. Los niños, que habían sido confinados a jugar en patios traseros, volvieron a sacar un balón de fútbol a la calle. Su risa, tímida al principio, fue ganando fuerza hasta llenar el aire, un sonido que nadie se había dado cuenta de cuánto habían extrañado. Doña Inés sacó sus geranios y los puso en el alféizar de la ventana, un acto de desafío y celebración. La vida, reprimida durante tanto tiempo, comenzaba a fluir de nuevo. Y entonces, la comunidad comenzó a hablar en el único idioma que le quedaba para agradecer a su Salvador silencioso, el lenguaje de los gestos. El primero fue Pascual. Entró en la panadería de Tomás, con el rostro surcado por la emoción. No dijo nada sobre la pandilla. En su lugar, colocó una caja de herramientas nueva y reluciente sobre el mostrador. «La bisagra de tu puerta trasera chirría desde hace meses, Tomás», dijo con la voz quebrada. «Un hombre que trabaja tan duro como tú merece tener una puerta que no se queje». El mensaje era claro. Gracias por arreglar lo que estaba roto. Luego vino el frutero, un hombre corpulento que había sido humillado públicamente por Rico una semana antes. Dejó una caja de los primeros higos de la temporada, dulces y perfectos. «De mi propio árbol, Tomás», dijo, con los ojos llorosos. «Para ti y para Elena. Sé que a ella le encantaban». El recordatorio de su esposa no fue doloroso esta vez, fue un bálsamo. Significaba que la gente recordaba no solo su dolor, sino también su amor. A lo largo del día, la procesión silenciosa continuó. La dueña de la mercería le dejó un ovillo de la lana más fina. El carnicero, un corte de carne que normalmente estaba fuera del alcance de Tomás,
Cada regalo era una palabra en una carta de agradecimiento que nunca se escribiría. Entendieron que Tomás no quería reconocimiento. Sabían que el peligro de saber era tan grande como el de hablar. Así que le dieron las gracias de la única manera segura posible, tejiendo un capullo de gratitud y protección a su alrededor. Quizás el momento más conmovedor llegó al final de la tarde. Mientras Tomás barría la entrada de su tienda, vio a Flaco al otro lado de la calle. El chico ya no llevaba la ropa holgada de la pandilla. Llevaba un delantal limpio y estaba ayudando a Pascual a descargar cajas. Tenía el rostro todavía amoratado, pero por primera vez, sus hombros no estaban encorvados por el miedo. Sus miradas se cruzaron por un instante. Flaco no sonrió, pero le dio a Tomás un leve y casi imperceptible asentimiento de cabeza. Era una absolución, era una promesa de un futuro mejor. Esa noche, por primera vez en más de un mes, Tomás cerró su panadería sin mirar por encima del hombro. El aire de su pequeño apartamento sobre la tienda se sentía más ligero. Se acercó al retrato de Elena en la repisa. Con un paño suave, limpió cuidadosamente el cristal, borrando el último fantasma de la mancha de grasa que Rico había dejado. Miró la sonrisa de su esposa y sintió que una paz profunda y largamente esperada se asentaba en su corazón. No había buscado la gloria, solo había querido defender su memoria. A la mañana siguiente, Tomás se levantó antes del amanecer, como siempre. El ritual del pan comenzó de nuevo, pero esta vez, mientras sus manos trabajaban la masa, no había ira ni miedo en sus movimientos. Solo había la tranquila y firme satisfacción de un artesano. La primera hornada salió del horno, dorada y perfecta. El aroma a pan recién hecho se derramó por la ventana abierta hacia la calle, como siempre lo había hecho. Pero esta vez era diferente. Ya no era solo el olor a pan, era el olor de la libertad. El olor de un barrio que había recuperado su alma, gracias a la justicia que un hombre común había horneado en el corazón del silencio.